Mi nombre es Alejandra Valencia, soy residente de primer año del programa de anestesiología de la Universidad de Caldas y el tema que vamos a tratar es broncoaspiración, el desenlace a evitar. Vamos a iniciar con algunas generalidades sobre el tema para luego entrarnos en el manejo en la sala de cirugía como tal. En el contexto histórico, tenemos que Curtis Lester Mendelssohn en 1946 fue el primero en describir la neumonitis por aspiración secundaria a la aspiración de contenido gástrico en 66 mujeres embarazadas sometidas a anestesia, conocida como síndrome de Mendelssohn. Vamos a tener que en el paciente consciente se tienen ciertos mecanismos que protegen de la broncoaspiración en condiciones normales y que todos estos son atenuados por los medicamentos utilizados en anestesia general. Estos mecanismos son, primero, el esfínter esofágico inferior, una barrera fisiológica conocida como barrera de presión, formada por 2 a 4 centímetros de músculo liso circular en la porción inferior del esófago y que va a estar reforzada por el ángulo agudo formado entre el esófago y el estómago y los pilares diafragmáticos y el ligamento frenoesofágico. Este esfínter tiene una presión de reposo de 15 a 25 milímetros de mercurio, la cual es mayor que la presión gástrica, que va a ser de 5 a 10 milímetros de mercurio, y evita el reflujo. En condiciones normales hay momentos de relajación ocasionales de este esfínter, pero una relajación prolongada o alteración en su configuración normal genera condiciones patológicas. El segundo mecanismo que vamos a tener como barrera es el esfínter esofágico superior. Va a estar dado por la combinación del músculo cricofaringeo y el constrictor inferior de la faringe. Estos van a rodear el esófago cervical y van a prevenir el reflujo. El tono de este esfínter disminuye con los anestésicos y los bloqueantes musculares. Y por último, vamos a tener los reflejos protectores, la tos, la aspiración y el laringoespasmo. Tenemos entonces que todos estos mecanismos se van a ver comprometidos por los inductores, ya sean intravenosos o inhalados. En cuanto a la definición, tenemos que la broncoaspiración es la entrada de líquido o material particulado en el árbol traqueobronquial, como consecuencia de regurgitación pasiva o emesis activa de contenido gástrico con la inducción anestésica durante el procedimiento quirúrgico o en el periodo posoperatorio, obligando al anestesiólogo a hacer un control cuidadoso del paciente no solo antes de la inducción, sino durante todo el acto quirúrgico y el periodo de recuperación inmediata. Su importancia radica en que se presenta en una de cada 2000 actos anestésicos y según reportes del NAP4 tiene una incidencia de aspiración fatal de 1 en 350.000 casos. Es responsable del 50% de las muertes asociadas a anestesia y también representa el 17% de los eventos primarios reportados en anestesia, definidos como complicaciones en la vía aérea que llevan a muerte, daño cerebral, ingreso a UCI, no anticipado o necesidad de vía aérea quirúrgica de emergencia. Cuando se presenta un caso de aspiración, podemos tener tres tipos de lesión dependiendo de las características del contenido gástrico y el volumen, teniendo que entre mayor acidez y mayor volumen el daño va a ser mayor. Los tipos de lesión son neumonitis por aspiración como resultado de aspiración ácida. Es el clásico síndrome de Mendelssohn, donde el contenido gástrico es estéril y causa un daño químico directo al tejido pulmonar. Después de que se da este daño, se da una lesión de las células tipo 1, dando un aumento en la permeabilidad alveolar con infiltración y edema pulmonar. Posterior a esto se va a dar una reacción inflamatoria que va a perpetuar el daño. El segundo tipo de lesión va a ser la neumonía asociada a aspiración como consecuencia de infección secundaria. Es un proceso infeccioso por inhalación de material contaminado, se puede dar secundaria a la neumonitis y puede no ser evidente al inicio y va a generar síntomas típicos de neumonía. Y por último, vamos a tener la aspiración asociada a partículas, donde la aspiración del material particulado grande va a obstruir y va a generar una hipoxemia con atelectasia distal. Estas entidades pueden darse individualmente o sobreponerse dependiendo del caso. Teniendo ya la definición y las consecuencias que trae la broncoaspiración, vamos a hablar de valoración preoperatoria.
Lo más importante a la hora de valorar el paciente es identificar los factores de riesgo inherentes a este, que van a aumentar la probabilidad de que se presente la broncoaspiración. Entre estos factores vamos a tener el estómago lleno, que se va a dar en todo paciente con ausencia de ayuno, un paciente que va a cirugía de emergencia o un paciente que tiene obstrucción intestinal. Situaciones que generen retraso en el vaciamiento gástrico, como la diabetes, la enfermedad renal crónica, un trauma reciente, el uso de opioides, el traumatismo cráneoencefálico, la cirugía gastrointestinal previa y el embarazo. Situaciones que generen incompetencia del esfínter esofágico inferior, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la hernia natal, y todas las enfermedades esofágicas. Entre los factores de riesgo asociados al procedimiento vamos a tener los quirúrgicos, donde van a estar aquellas cirugías que aumenten la presión intraabdominal, como son los procedimientos laparoscópicos, y las cirugías del segmento superior gastrointestinal. También vamos a tener los factores relacionados a la anestesia. Cuando tenemos un plano superficial en el paciente, vamos a tener mayor riesgo de broncoaspiración y cuando se realiza ventilación por presión positiva. Y vamos a tener también los factores de riesgo relacionados a los dispositivos de la vía aérea, como es el uso de un dispositivo supraglótico de primera generación. Como vemos, son múltiples los factores que nos predisponen a complicaciones, por lo que es importante tener claros cuáles son e identificar el paciente de alto riesgo, así como los pacientes de bajo riesgo, pero que se someten a procedimientos de alto riesgo. En las estrategias de intervención que tenemos, siempre se va a preferir la anestesia regional cuando se tiene un paciente de alto riesgo y en caso de que se requiera anestesia general, vamos a tener ciertas consideraciones. Lo primero es el ayuno. Tenemos que peores resultados se asocian con aspiración de material particulado, acidez del material y volúmenes gástricos grandes. Las guías de ayuno lo que buscan es eliminar el material particulado, disminuir el volumen y la acidez del contenido gástrico en la inducción. Las guías actuales de ayuno están dirigidas a población sana, sin alteraciones en el vaciamiento gástrico. La velocidad con la que se da el vaciamiento va a estar determinada por el volumen y las características de lo que se ingiere, siendo más lento cuando la comida es alta en su contenido graso. Las recomendaciones actuales son líquidos claros máximo 2 horas antes del procedimiento. Para la leche materna son 4 horas. Para la leche de fórmula de origen animal o comidas ligeras van a ser 6 horas de ayuno y para una comida completa con alto contenido de grasa deben ser 8 horas. Como se mencionó antes, las guías de ayuno se aplican a población sana. Se ha visto que cuando el paciente cuenta con factores de riesgo que alteren el vaciamiento gástrico, estas guías no tienen utilidad. Este estudio mide la efectividad de las guías de ayuno evaluadas mediante ecografía en pacientes con factores de riesgo para broncoaspiración. Se evaluaron 246 pacientes quirúrgicos que siguieron ayuno según las guías de la ASA, en cirugía electiva o de urgencia. Se analizó la correlación estadística entre el factor de riesgo que presentara el paciente y el volumen gástrico. La ecografía fue realizada por anestesiólogos que ya habían alcanzado la curva necesaria de 33 ecografías para realizar el procedimiento y se aplicó una fórmula estandarizada para hacer el cálculo del volumen. Se estableció basados en la literatura que los pacientes con alto riesgo de aspiración son aquellos con un volumen gástrico mayor a 1.5 mililitros por kilogramo de peso y se obtuvo en los resultados que 69 pacientes presentaron factores de riesgo y tenían un promedio de 1.89 mililitros kilogramo de volumen gástrico a la hora de la evaluación, a pesar de haber completado un ayuno estricto. En los pacientes sin factores de riesgo, el promedio fue de 0.56 mililitros por kilogramo. Lo que nos permite concluir este estudio es que cuando nos enfrentamos a pacientes con factores de riesgo, el ayuno recomendado actual se queda corto y se debe considerar realizar una evaluación del volumen gástrico previo a la intervención quirúrgica. En cuanto a los medicamentos para reducción de volumen y pH gástricos, la ASA solo los recomienda en pacientes de alto riesgo.
No se ha visto evidencia en usarlos de rutina. Entre las opciones vamos a tener los bloqueantes de la secreción ácida, ya sean anti-H2 o inhibidores de la bomba de protones, que tienen mayor efectividad cuando se administran por vía oral la noche antes del procedimiento. Entre los antiácidos podemos utilizar aquellos que no sean particulados. En los proquinéticos como la metoclopramida o la domperidona, de preferencia deben usarse media hora antes del procedimiento. Y en cuanto a los antieméticos, tenemos que no está muy clara la utilidad de estos al administrarlos de manera preoperatoria. En cuanto al manejo de la vía aérea, tenemos que la indicación es realizar una secuencia rápida de inducción en todos los pacientes que tienen riesgo de aspiración, teniendo en cuenta que si el paciente se considera una vía aérea difícil, debe hacerse una intubación despierto. Lo primero para realizar una secuencia rápida de inducción es tener el equipo preparado. Debe haberse chequeado la máquina y el monitor, debe haber una evaluación clara de la vía aérea que se va a abordar, contar con dispositivos alternativos de abordaje, se deben incluir en el equipo cánulas naso y orofaringeas, se deben tener diferentes tipos de laringoscopio, un equipo de vía aérea difícil según sea el caso que vamos a abordar y se debe tener una succión encendida y probada debajo de la cabecera del paciente para evitar retrasos en caso de requerirla. La premedicación se realiza de acuerdo a la condición del paciente. Debe realizarse la inducción en posición Fowler con la cabecera elevada en un ángulo de 20 grados y se realiza la preoxigenación sin realizar ventilación con presión positiva. Estos son los 3 grupos de medicamentos que se utilizan en la inducción. En cuanto a los analgésicos, siendo mejor el remifentanil por la rapidez en su inicio de acción. El inductor depende de las necesidades del paciente, pero en términos generales, si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, la elección es el propofol, ya que cuenta con un inicio de acción más rápido que el resto de los inductores. Y en cuanto a los relajantes musculares, definitivamente la elección es la succinilcolina, siempre y cuando no se encuentren contraindicaciones en el paciente. Se ha descrito aumento de la presión intragástrica con este medicamento, pero se ha visto que no es un efecto constante y su repercusión no es relevante. Si se ha de utilizar rocuronio, debe ser en dosis altas para alcanzar condiciones de intubación adecuadas iguales a la succinilcolina. Menores dosis tardan más tiempo en actuar, lo que no las hace apropiadas para este contexto. En cuanto a las sondas nasogástricas, han sido motivo de controversia. No se cuenta con estudios randomizados, pero se pueden hacer ciertas recomendaciones al respecto y se deben tener ciertas cosas en mente. No debe retirarse una sonda previamente posicionada. Por el contrario, debe realizarse aspiración del contenido de la misma previo a la inducción. No interfieren con maniobra de la presión cricoidea, por lo tanto no deben retirarse ni modificar su posición y deben posicionarse previo a la inducción en casos seleccionados, como vamos a ver en el siguiente algoritmo. Divide las patologías en aquellas donde se da lesión esofágica y reflujo gastroesofágico y aquellas donde tenemos distensión gástrica. Lo primero es abordar el tipo y la severidad de la lesión esofágica y la dificultad de la vía aérea. Si tenemos un divertículo, vamos a evitar posicionar una sonda nasogástrica y realizamos secuencia rápida de inducción o intubación despierto según sea el caso. Si tenemos una calasia, debe hacerse posicionamiento previo a la inducción de una sonda orogástrica de ancho calibre. Se debe hacer aspiración antes de la inducción y, si los casos son muy severos, hacer una intubación despierto. Si tenemos reflujo gastroesofágico u otras lesiones esofágicas y no hay dificultad en la vía aérea, procedemos con una secuencia rápida de inducción. Y si tenemos dificultad, hacemos una intubación despierto. Si lo que tenemos es distensión gástrica secundaria a obstrucción intestinal, ya sea mecánica o funcional, debemos evaluar la vía aérea. Si es difícil, vamos a hacer una intubación despiertos. Si no lo es,
y tenemos una sonda nasogástrica posicionada, vamos a aspirarla y a realizar secuencia rápida de inducción. Si no está posicionada, vamos a evaluar de manera ecográfica el volumen gástrico que presenta el paciente. Si presenta riesgo de broncoaspiración por un volumen gástrico mayor a 1.5 mililitros por kilogramo de peso, vamos a posicionar una sonda nasogástrica. Si tenemos éxito, lo conectamos a succión y hacemos la secuencia rápida de inducción, y si no, hacemos una intubación despierta. Y si el volumen ecográfico no es alto, vamos a hacer una secuencia rápida de inducción. En cuanto a si se realiza o no la maniobra de presión cricoidea o CELIC, también hay mucha controversia. Se ha visto con imágenes de resonancia magnética que al aplicar la presión se desvía el esófago lateralmente sin lograrse la protección de la broncoaspiración, y que en un 50% de los pacientes el esófago es lateral a la línea media. Mientras hay quienes apoyan la medida mencionando que la hipofaringe se desplaza como una unidad con la presión y realiza la oclusión esofágica independiente de la posición del mismo. Es de tener en cuenta que estos estudios no han sido aleatorizados y se han realizado en grupos pequeños y en pacientes de bajo riesgo. De manera reciente se publica este artículo en octubre de 2018 que evaluaba el efecto de presión cricoidea comparada con procedimiento simulado. El objetivo del estudio es demostrar que no hay un aumento de la incidencia cuando no se realiza presión cricoidea. El punto primario es evaluar la incidencia de aspiración pulmonar, definida como la visualización de contenido a nivel de glotis durante la laringoscopia o por aspiración traqueal después de la inducción, con la hipótesis de que la simulación no iba a ser menor que realizar la maniobra. El punto secundario fueron las dificultades en la intubación. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego multicéntrico que involucró 3.472 pacientes que recibieron anestesia y secuencia rápida de intubación y contaban con menos de 6 horas de ayuno o un factor de riesgo para broncoaspiración. Se asignaron dos grupos, uno donde se realizó la maniobra y otro donde se simuló. La maniobra fue realizada por personal entrenado y capacitado y se utilizó una secuencia de inducción estandarizada con succinilcolina, y se encontró que de 3.472 pacientes, la aspiración ocurrió en 10 pacientes del grupo de CELIC y en 9 pacientes del grupo simulado. En este estudio no se logra demostrar la no inferioridad de no hacer CELIC versus hacerla, porque la incidencia de aspiración fue muy baja en ambos grupos, lo que no permitió hacer una afirmación con significancia estadística relevante, pero sí muestra que se encontraron dificultades claras para intubación en el del grupo CELIC, donde se presentaron CORMAC 3 y 4 en un 10% donde se hizo CELIC versus un 5% donde no se hizo, y donde el tiempo de intubación se prolongó con tiempos mayores a 30 segundos en un 47% del grupo CELIC versus un 40% en el grupo en el que no se hizo. Los autores del estudio consideran que la baja incidencia de aspiración probablemente se dio por el protocolo estricto que seguían los anestesiólogos con la secuencia de inducción rápida y no porque los pacientes no tuvieran un riesgo elevado de presentar el evento. Si bien este estudio no logra demostrar la no inferioridad de no hacer la maniobra versus hacerla, tampoco muestra una clara utilidad de la maniobra como tal, y lo que deja claro es que hay un aumento en la dificultad de intubación en estos pacientes, inclinando la balanza a pensar que son más los riesgos que los beneficios de realizar la maniobra. Se requieren más estudios complementarios y en la mayoría de las recomendaciones está realizar la maniobra y liberarla si se dificulta la intubación, pero es importante siempre tener en cuenta la técnica con la que se realiza y las complicaciones que se pueden derivar de ella. En cuanto a la extubación de los pacientes, esta debe realizarse con el paciente en Fowler y en decúbito lateral, y el paciente debe estar despierto, porque siempre es importante recordar que el riesgo de aspiración no se termina con la inducción, sino que se continúa hasta el final del procedimiento e incluso en el periodo posoperatorio.
Si aún realizando toda la prevención del evento, este se presenta, entonces debemos realizar el manejo de la crisis. Se debe observar, tomar decisiones, actuar y reevaluar. Si se presenta regurgitación o vómito durante la laringoscopia, lo primero que debe hacerse es posicionar el paciente en Trendelenburg y realizar la succión de vía aérea con una cánula de Yankauer. Si esta no está disponible, se usa una sonda de aspiración normal, pero no es lo ideal. Se debe administrar oxígeno al 100% y se debe profundizar el paciente para poder realizar una intubación inmediata. Tenemos que no siempre se va a evidenciar la regurgitación del material. En otras ocasiones lo que se nos va a presentar son los signos de aspiración. Estos son aparición de hipoxia súbita, presión inspiratoria aumentada, disnea, apnea o hiperventilación, broncoespasmo o laringoespasmo y anormalidades auscultatorias. Se debe hacer un diagnóstico diferencial rápido con anormalidades en la posición del tubo y se debe tener altas sospechas si se dan en el contexto de un paciente con alto riesgo de broncoaspiración. Si esta situación se nos presenta, entonces se debe inicialmente informar al cirujano de la situación para evaluar la posibilidad de suspender el procedimiento quirúrgico teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de continuar. Se deben ajustar los parámetros ventilatorios durante el momento de la crisis con un afío del 1, un PIB de 5 a 7 centímetros de agua. Se debe realizar la succión de la vía aérea con cánula de Yankauer. No está indicado el lavado alveolar inmediato porque si la aspiración fue solamente líquida se va a aumentar el daño. Se debe realizar una broncoscopia y en base a eso definir si se beneficia o no del lavado. Se debe tratar el broncoespasmo con salbutamol si se presenta. Se debe mantener normovolemia. No se deben usar antibióticos ni esteroides de rutina. Está indicado realizar rayos X de pulmón lo más pronto posible para evaluar el daño y se debe evaluar de manera constante la estabilidad del paciente. Lo más importante para estos pacientes es que según la gravedad reciban terapia respiratoria pronta en la UCI. El manejo posterior se hará dependiendo de la gravedad del paciente y se realiza un manejo de soporte según las necesidades del mismo. Se puede hacer una evaluación de nuevo de rayos X, unos gases arteriales, un cultivo del esputo si es pertinente y una antibiótico-terapia dirigida. Pero lo más importante es que hoy el mayor valor en el manejo de la broncoaspiración se encuentra en la prevención de la aspiración inicial, ya que el resto del manejo es soporte. Un adecuado abordaje del paciente nos va a evitar la complicación que puede ser fatal. Gracias.